Eduardo Cerdá, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andás, dice? Patricio? ¿Qué ¿Cómo decís? va eso? Ya tenemos un montón de gente conectada, Eduardo. Ahí, expectante para lo que vayas a contar, lo que vamos a compartir, lo que vamos a estar dialogando en estos minutos. ¿Cómo Bueno, andás vos? bien, bien, bien. En lo personal, bien. Uno puede disponer de un lugar tranquilo para estar en cuarentena, pensando, trabajando a distancia. En lo personal, bien. El contexto, por supuesto. Y para otros no están en esa situación, ¿no es cierto? La misma. Así ¿Dónde que, te, bueno, dónde te agarró la ojalá que... cuarentena? ¿De dónde estás ahora? ¿Cómo? ¿Dónde te encuentra la cuarentena? Me encuentra en Carlos Paz. Ah, ok, ok, ok. Decime, ¿y cómo viene impactando toda esta situación? Por supuesto, lo primero que te quería preguntar es en los planes que venías desarrollando, por ejemplo, en términos de lo que es RENAMA, ¿no es cierto?, de la red de municipios y grupos agroecológicos. ¿Qué impacto está teniendo todo esto que está ocurriendo a nivel pandemia, por supuesto, y coronavirus, ¿no? Bueno, los productores han seguido trabajando, los grupos tienen sus WhatsApp y van intercambiando, pero con mucha necesidad de reencontrarse, cosa que nadie lo ha hecho para cuidar el distanciamiento social que se ha propuesto. Así que, por supuesto que es como que le saca una inercia. Nosotros en abril o sea, tenemos muchos pedidos de municipios. En abril íbamos con un grupo de productores a Uruguay, a hacer un encuentro con Uruguay. Después iba a adherir Mar del Plata. También teníamos previsto varias reuniones en Santa Fe. Y bueno, esto ha hecho que no se haga nada de eso, así que un poco también con esta nueva situación que a partir de enero me plantearon de formar parte del gobierno con la Dirección de Agroecología, me llevó a estar atento, pensando para cuando se dé la situación. O sea, hubo un tiempo que estuve yendo al ministerio, eh, pero bueno, todas estas distintas situaciones han hecho que sí se aprobara la Dirección Nacional de Agroecología en el Ujú. Ministerio de Agricultura, pero hasta todavía no se han hecho las designaciones de los cargos a nivel de dirección. O sea, lo primero que se hizo fueron los ministros, después las secretarías, después las subsecretarías y después las direcciones. Y la Dirección Nacional de Agroecología no tiene una subsecretaría en el medio, depende de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomías, Economías Regionales y el ministro. Así que como todavía no está la designación de los directores nacionales, todavía no he podido empezar a trabajar y bueno, organizarme institucionalmente, ¿no? Pero igual a partir de todo lo recorrido, han pasado muchas cosas muy lindas en este tiempo. O sea, la dirección, falta solamente la oficialización, pero después eso está confirmado que eso va a entrar a operar cuando haya una cierta normalización en el Estado, ¿no? Claro, el proceso, todo lo que son nuevas secretarías, direcciones, llevan un proceso de aprobación. Ese proceso ya las subsecretarías lo han hecho, las direcciones también, y ahora falta designar las personas. Yo estoy este, oficialmente invitado a ser el director y intervine en pensar cómo podía trabajar la dirección nacional, y así que no sé cuáles son los motivos que va despacito en todos los ministerios. Están todavía no se han hecho las designaciones de las direcciones y después siguen direcciones más simples, siguen programas y eso implica eh, re, reincorporar o reajustar personal de un área hacia la otra y bueno, presupuestos todavía no se habla de presupuestos ni de estructuras,
Así que estamos trabajando con una idea de cuestiones que sería muy lindo ir avanzando y bueno, por ahí está yendo la cosa, ¿no? Ahora, digo, entonces cambió de lo que era la primera idea, de que iba a ser una dirección que dependía justamente de otras secretarías para ser ahora dirección nacional. Eso es lo que Sí, entiendo. sí, Eso, discúlpame, te sienta en la misma mesa con organizaciones, con organismos como Conavia, ¿no? Digo, la que justamente aprueba los transgénicos en Argentina. ¿Cómo va a ser esa tensión ahí, digo? Eh, bueno, en la misma secretaría está Conavia, está Registro de Alimentos. También se han creado dos subsecretarías que creo que vamos a articular mucho, como es la subsecretaría de Economías Regionales, que sería muy lindo trabajar que las economías regionales nos pensemos ahora con un enfoque agroecológico, con un desarrollo agroecológico, y por otro lado una subsecretaría de pequeños y medianos productores. También vamos a articular con la otra secretaría, que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero el ministro, la jefa de gabinete, los secretarios entendieron que la agroecología debía ampliarse, si bien es imprescindible para la agricultura familiar y está entre los objetivos de la agricultura familiar siempre avanzar y mejorar en la agroecología, se entendía que, y hoy está más claro que nunca, que tenemos que hacer un cambio y una revisión de la forma de producir. Y bueno, la agroecología viene a dar elementos y dar herramientas para hacer este cambio. Es un cambio que es difícil porque es un cambio de paradigma. Hay toda una forma de investigar, toda una forma de hacer ciencia, una forma de construir saberes y también de producir que en estos últimos años se ha basado mucho en todo lo que es la sustancia, en todo lo que es, pienso que para que una planta funcione bien le tengo que dar fertilizante, no tiene que haber competencia, entonces le mato todo el yuyito que tiene al lado, hago mejoramiento para que rinda más, y en esa mirada de no tener mucho límite de crecimiento, pueden dar más, pueden dar más, pueden dar más, se perdió de vista que todos los seres biológicos, que la naturaleza es finita, tiene límites. Entonces, no entender eso y en cualquier ecosistema tratar de producir por encima del límite de ese ambiente, eso implica artificializarlo. Y cuando vos lo artificializás es como decir que una persona corra más y bueno, hace gimnasia, todo, y está en tal nivel. Y por ahí viene uno y dice, si le damos una pastillita, le damos una pichicatita, y sí, corre más. Y si no queremos que pare de correr y queremos producir más y le damos otra, sigue corriendo. Pero llega un punto en que se fisura, se cae, pierde su salud, y eso es lo que le ha pasado a la agricultura de hoy. Por eso, Ahora, sí. no, No, digo, es una agricultura, es una agricultura que está enferma. claro, Y sí, vos, tiene, vos lo definís como drogadicta muchas veces. claro, y hay que entender que la enfermedad es una falta de salud. Y tenemos que trabajar para volver a construir la salud de los campos, la salud del suelo, y la salud del suelo vamos a lograr la salud de los cultivos, la salud de los animales, y eso van a generar alimentos más sanos que nos permitan alimentarnos. Y en ese alimentar también es alimentar a nuestro espíritu. Desde ahí se necesita el alimento. No se necesita alimento para llenar la panza. Y menos alimentos que tengan sustancias tóxicas, porque eso no puede considerarse un alimento. Todas esas cuestiones, un aire que hoy está peligrando y contaminándose, el agua, el suelo, todos esos bienes comunes que están en un proceso de enfermedad es lo que en cierta manera nos lleva a una situación como la que estamos pasando. Tenemos que revisarnos
en la forma de relacionarnos con la naturaleza, con nuestro ambiente, con nuestra casa, ¿no? Ahora, Eduardo, digo, está bien, es un gran gesto, por supuesto, desde la dirección política generar una dependencia con este alcance. Ahora, eh, tan fuerte como es hoy por hoy el agronegocio, tan importante que es para la recaudación misma de la caja del Estado, digo, cómo vas a hacer para articular justamente una situación, digamos, encauzar o definir un tipo de política que choca bastante con lo que genera recaudación para el Estado, que es justamente la exportación de commodities como la soja o el maíz transgénico? Sí, yo creo que es desmedido pensar que desde una dirección nacional de agroecología, que va a ser una dirección, me parece que lo importante, por un lado, es el gobierno, el Estado, da una entidad a la agroecología y a todas sus formas que no son como la agricultura predominante, química, industrial. Lo pone como parte de su cartera de gobierno. Pensar que en el corto plazo se puedan generar políticas muy activas que vayan muy en contrasentido de cómo se viene trabajando es muy difícil. Me parece que tenemos que ser conscientes de eso. Lo que sí me parece que es importante es que hay mucha gente trabajando en agroecología, desde muchos productores, muchos técnicos, algunos grupos dentro de las instituciones, gente que está trabajando en agroecología en el INTA, en el CONICET, bueno, pero está todo muy, muy separado. Creo que tenemos que desde la Dirección Nacional empezar a hacernos preguntas como Estado para la sociedad y para todos los que tienen funciones también públicas, para darnos cuenta y a lo mejor discutir si no es necesario un cambio de modelo de producción o seguimos así. Me parece que esto que pasó, que en los años 90 usáramos 30 millones de litros de agroquímicos y que pasado del 90, 20 y pico de años, no se haya duplicado la superficie y que pasáramos de 30 millones a 500, es un disparate. No podemos decir que esta es una agricultura que tienda a la salud, cuando cada vez usa más droga, como me recordabas. Claro. Porque esto no hay posibilidad que el ecosistema metabolice tanta sustancia tóxica. Es imposible. Por eso es que la Universidad de La Plata, la Universidad de Paysandú, varios trabajos científicos ya aprobados internacionalmente dicen que hay restos de atracina, de glifosato en las nubes. Entonces ya nos puede caer en la lluvia, ya tenemos residuos de sustancias tóxicas. Y así pasan los suelos, se deteriora toda la microbiología del suelo y así es muy difícil producir sin caer en un uso intensivo que no le conviene al país. Al país Claro. estamos pensando que la mayoría de esos productos, si bien los que se hacen acá, tiene que ver con importación de moléculas de afuera y acá se fraccionan. Entonces el país está importando una cantidad de productos en dólares que si la agroecología fuera mayor, evitaría importar. O sea, nosotros Ah, vemos sí. cómo Ujú. en la agroecología se bajan los costos. Mira, yo hace un ratito hablaba con uno de los campos que trabajamos, con Amadeo, con el campo que estábamos preparando una charla para la Universidad de La Plata, para la facultad, y es increíble cómo en el 2014, es un campo, uno de los campos que son 1.200 hectáreas, para producir se gastaron $300.000 y cuando fuimos a la agroecología, este último año se gastaron $100.000, o sea que se gastó mucho menos. Y lo que charlamos, qué interesante, que de esos $102.000, 76.000 fueron para mano de obra. Entonces, es todo un montón de plata que quedó en ese territorio, ese campo está ahí cerca de Bolívar, quedó ahí, mientras que si él gastaba esos $300.000 en productos químicos,
hubieran salido del país, porque son importaciones o se hubieran ido de esa comunidad. Claro, Entonces la salida de divisas. agroecología tiene eso. ¿Qué? Una salida de divisas, digo. Eso es lo que Claro. está cortando también. Entonces, claro, es interesante ver que por un lado este sistema me pide cada vez más insumos, porque cada vez me resulta más caro. Los rendimientos aumentan, pero no aumentan en la proporción de los costos. Al país, cada vez cuando exporta, le queda menos, a los productores le queda menos margen por esta cuestión. Y están aparte productos dolarizados que estamos a expensas de lo que pase con el dólar. Cuánto mejor es que lo que necesitemos sean cosas locales, que están relacionados con nuestro peso y que a su vez ese establecimiento utilice muy pocas cosas de afuera. Y consideramos que eso es lograr y producir en forma agroecológica. Cuando un establecimiento produce en niveles adecuados para su zona y que a su vez usa muy poquitos insumos de afuera. Ese sería un concepto bien interesante a trabajar y a discutir. Entonces, como dirección, ¿qué queremos? Por un lado, visibilizar que hay mucha más gente haciendo agroecología que la que se piensa. El Ujú. censo el otro día daba que tenemos un establecimiento que hace producción agroecológica, biodinámica, orgánica, cada 50. Uno podría hacer un cálculo que ese establecimiento, esa cantidad de establecimientos ya ahorran más de 10 millones de dólares en insumos. ¿Qué pasaría si nos encontramos que son muchos más? Si a su vez los acompañamos y los ayudamos para que sigan mejorando y a su vez se sumen otros productores, como lo hemos hecho con Renama, que este entusiasmo de esos productores hace que otros se sumen. Y esto a mí me sorprendía, yo pensaba, digo, ¿cómo hace 7, 8 años que nosotros empezamos a utilizar abonos verdes, cultivos de cobertura, ahora le llaman cultivos de servicio, ahora le dicen barbechos verdes? Eso lo empezamos desde Renama a entender que las leguminosas tenían una importancia impresionante para recuperar suelos, que había que incorporarla, que había que salir de los barbechos químicos, y eso de a poquito hoy APRESID dice que tiene el 40% de su superficie con barbechos verdes, y hablan de cultivos verdes, suelo vivo. Sí, Es Apresid, de increíble hecho, el contagio, ¿no? sí, ¿Por Apresid, de qué? hecho, sí, No, perdóname. porque hay una cuestión. Todo el mundo sabe, lo diga o no lo diga, que este modelo de agricultura que se está haciendo en todo el mundo, y ahora hablemos de Argentina, tiene muchas más consecuencias que beneficios. Y que de seguir así, todo este tipo de fenómenos, malos fenómenos climáticos, se dan cada vez en menos tiempo, ¿no? Así que es una cuestión para reflexionar. Si nuestra Constitución, el artículo 41, dice que todo ciudadano tiene el derecho a acceder a un suelo libre de contaminantes, al agua libre de contaminantes, a un aire, a alimentos, eso es lo primero, nuestra Constitución Nacional dice eso. Eso dio lugar a la ley del ambiente, que dice que el ambiente hay que cuidarlo, que los suelos hay que cuidarlos, que el agua hay que cuidarlo, que los alimentos, que hay que sociabilizar esto con la ciudadanía, consultarla. Y esto no está pasando, porque Claro. hoy la agricultura no está cumpliendo con estas cuestiones de presupuestos mínimos. O sea, tenemos que acordar que tenemos que producir, pero que no puede ser a expensas de un gran deterioro de los bienes comunes que son el futuro acá cortito, es las próximas cosechas. Ya el INTA lo dijo no hace mucho, hemos perdido el 50% de los suelos. Entonces, llevamos 25 años así, de cultivos transgénicos, de cultivos que liberan sustancias tóxicas para la microbiología, herbicidas que a su vez son antibióticos, y las bacterias son parte de la formación del suelo, que después se asocian con hongos. Y en nosotros,
nuestro sistema inmunológico depende de las bacterias, que es lo que hoy se está hablando del segundo cerebro, que es nuestro intestino. Ahí nosotros tenemos una carga diversa en nuestra microbiota, que de ahí depende nuestro sistema inmunológico. Si comemos sustancias con antibióticos, y muchas veces esos antibióticos no controlan Clostridium, Salmonella, se genera un desfasaje, como ahora, si nosotros estamos utilizando muchos antibióticos, es factible que los virus tengan más posibilidades. Entonces, no podemos aceptar que los alimentos tengan sustancias tóxicas. Y como están haciendo, hace poco se admitió que los embutidos lleven hasta un 30% de soja. Que mire la gente las etiquetas, van a encontrar que la mayoría de lo que tiene cosas dulces tiene jarabe de maíz de alta fructuosa. Si tiene maíz y no aclara que el maíz es orgánico, ahí ya tienen herbicidas y tienen insecticidas. Y tienen moléculas de la transgenia que son mortales para los insectos y para nosotros, ¿qué pasará? ¿Qué pasa cuando eso se acumula en el tiempo? Porque acá el problema es las enfermedades crónicas y nos quieren hacer creer que aplicando las buenas prácticas que tiene que ver con una aplicación nomás, que apliques bien, que esa cantidad de sustancias que se van acumulando, aunque las apliques bien y caigan ahí, que eso no se va a trasladar a los alimentos, que no se va a evaporar. Y si está adherida a las arcillas, cuando vuela, cuando hay polvo, ¿qué pasa? Entonces, todo eso yo creo que lo tenemos que debatir, lo tenemos que discutir, y tiene que estar también el Estado para reglamentar, para normatizar de qué manera mínimamente debemos cuidar nuestros bienes comunes. Si no, no hay posibilidad como sociedad que sigamos funcionando mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿la dirección va a interactuar no solo con la agricultura? O sea, ¿podría interactuar también con ambiente o está estrictamente acotada justamente a lo que es el ministerio que encabeza Basterra? Me escuché porque me entró un llamado. Sí, justo se cortó. No, te decía si la dirección va a también tener algún tipo de vínculo con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Digo, a partir justamente de todo este diagnóstico que vos estás haciendo. Sí, ya estamos articulando con el Ministerio de Ambiente, en especial en un proyecto que tiene el Ministerio de Ambiente del Programa de Naciones Unidas, donde va a tomar una serie de ciudades o regiones para hacer un ordenamiento territorial con un enfoque agroecológico. Ya estamos trabajando, estamos incorporados a los equipos y nos parece que en la medida que eso se desarrolle puede dar elementos para que otras ciudades, otras regiones tomen estos modelos que lo harían un poco más sustentables, o esa sería la idea. Así que con ambiente estamos muy vinculados, me parece que para que haya más agroecología también tiene que haber más protección de los agricultores, porque como ya tenemos varios trabajos, como ha pasado en la Aurora con el equipo de Damián Marino, en un trabajo, una tesis doctoral que se va a presentar pronto, la Aurora nunca usó glifosato, hace más de 10 años que no usa agroquímicos, y tenemos hasta 500 metros adentro, más de 10 moléculas de los vecinos, ¿no? Uno mide en el trigo y encuentra glifosato, cosa que nunca se usó ahí. Uno está en el campo y siente el olor al 2,4-D, siente el olor al agroquímico de los vecinos. Entonces, Esa pregunta, Eduardo, discúlpame, esa pregunta es muy usual muchas veces, es ¿cómo puedes hacer agroecología estando pegado a los campos que están usando justamente agrotóxicos? ¿Cuál es la manera, digamos, para que alguien de repente quiera hacer la migración, siendo que, bueno, tiene todo este escenario de 2,4-D, atracina, glifosato de manera permanente casi todo el año? bueno, esas son las cosas que hay que trabajar. A los vecinos se les vuelan los productos. Y por eso si queremos fomentar la agroecología, es necesario que los vecinos tomen más recaudo de lo que están tomando. Cuando vos me decías si podíamos trabajar con otros ministerios, sí, ya lo estamos haciendo con Ambiente. También ya empezamos a trabajar con el MINCIT
que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para pensar en una ley de fomento nacional de agroecología. También lo estamos haciendo con la provincia de Buenos Aires, nosotros como RENAMA y con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el 2018 hicimos una ley, un proyecto de ley de fomento a la agroecología. Lamentablemente durante el 2019 no se tocó, pero ahora hay senadores interesados y la estamos revisando y dentro de muy poquito tiempo se va a entrar por el Senado de la provincia de Buenos Aires también una ley provincial y es muy factible que el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires lance un plan, un programa de fomento a la agroecología. Estamos trabajando conjuntamente, es muy interesante porque Nación está empezando a trabajar en este aspecto con provincia y a su vez con los municipios y con los grupos de productores. Creemos que esa es la forma en que debemos hacer un nuevo tejido para entender que lo mejor que nos puede pasar a todos es que produzcamos en forma agroecológica y que esto no es compatible, no es tan fácil, porque uno invade al otro. Y cuando siempre se habla de libertad, yo tengo el derecho de hacer lo que quiero en mi campo, bueno, habrá que atenerse a eso, a que lo hagas en tu campo. De todas maneras, en tu campo, vos estás recibiendo un bien que tardó muchísimos millones de años en formarse y no lo podés deteriorar en una sola generación. Así que me parece que el Estado también tiene que tener un rol importante porque, y en especial el Ejecutivo, esa es una tarea. Pero creo que nos podemos poner de acuerdo, podemos compartir criterios y avanzar. Cuando te decía, estamos con el MinSIT, también creo hay un trabajo muy interesante con el Ministerio de Educación. Ya nosotros tenemos una experiencia importante con el Ministerio de Educación de Formosa, donde venimos trabajando hace 3 años y donde ya se hizo una resolución para que todos los niveles educativos, primaria, secundaria y terciarios, tengan agroecología y biodinámica, agricultura biodinámica en sus contenidos. Y bueno, yo creo que se viene una reflexión también decir, bueno, ¿cuántas facultades de agronomía tenemos en el país? ¿Cuántas enseñan otro tipo de agriculturas? Porque si enseñamos nada más que producir en forma química, industrial, es muy difícil que podamos cambiar el modelo. Entonces, si uno hace un recuento, no creo que superemos 4 facultades en todo el país. Entonces, para cambiar, también va a haber que formar técnicos más de los que hay, muchos más, porque los productores quieren cambiar, se dan cuenta que algo no anda bien. Y entonces hay que acompañarlos. Y está muy bueno que ojalá Nación pueda acompañarlo, que tengamos recursos para esto, presupuestos, y que cada provincia pueda también dar ese paso. Y ese paso es compartiendo qué tipo de cultivos estamos haciendo en esta zona, qué secuencia de cultivos tenemos, cuánto agroquímico estamos usando, y si eso que estamos haciendo se puede sostener en el tiempo, y si se sostiene, quiere decir que cada vez deberíamos usar menos insumos. Entonces, me pone muy contento que instituciones como APRESID, como CREA, estén dándose cuenta que encontrar que el suelo está vivo, encontrar que con los cultivos mejoramos los suelos y no es con tanto fertilizante y es con menos herbicida, ojalá que ese avance que se está logrando en algún momento lleguen a trabajar y a producir sin agroquímicos, como lo estamos haciendo nosotros, en Renama, ¿no? Entonces, ahí me parece que también tiene que estar el Estado para, de alguna manera, premiar. ¿Qué tal si en vez de 500 millones de litros de agroquímicos nos podemos poner una vara de decir si el año que viene, dentro de 2 años, bajamos al 10% y estamos en 450 y nos propongamos en 4 o 5 años bajar el 50% de agroquímicos? Y eso tiene que estar acompañado, a lo mejor bajamos retenciones, porque Sí, si estamos haciendo este esfuerzo y podríamos tener un producto totalmente distinto y muchísimo más valorado adentro y afuera. yo te comentaba, de hecho, hace un par de meses, de que se discutió la posibilidad de inclusive quizá grabar con algún tipo de impuesto al uso de glifosato.
¿Te acuerdas que algo de eso te comenté? Quedó un poco ahí en veremos, pero estaba la intención de repente también de tratar de imponer un impuesto para ver si eso también de alguna manera operaba tirando hacia abajo el uso del herbicida. ¿Te había llegado ese comentario? No, no, pero me parece como pasó con el cigarrillo, durante mucho tiempo se discutió de que no era cancerígeno, que no era problema, la gente fumaba en los colectivos, fumaba en un restaurante. Si vos le llegabas a decir algo, te tenías que ir, te tenías que bajar del colectivo, te tenías que ir del restaurante. Eso ya la sociedad lo entendió. Y entendió que hace mal y que no se puede estar fumando ese aire por expensas de una persona que no puede sacarse un vicio encima. Esto es igual. Tenemos que entender que no se puede producir animales como pollos, como cerdos, como filot, presionados con una falta bastante grande de respeto por los animales hacinados, una gallina le dan un espacio, un pollo le da un espacio de una baldosa, constantemente con luz para que coma más, Claro. y constantemente con alimentos con antibióticos que después se trasladan, y en esto se presentó el otro día en la Universidad de La Plata una tesis doctoral, donde el alimento tiene antibióticos, a los animales le dan todo el tiempo antibióticos, en las camas de pollo hay una cantidad de antibióticos increíble, y cuando esa cama de pollo va a las huertas, también las lechugas, las plantas, también tienen antibióticos de eso. Entonces, ¿cómo vamos a comer alimentos de seres que están enfermos? ¿Cuándo se ha visto eso? El alimento nos tiene que dar vitalidad. El alimento cuando lo ingresamos se descompone y hace también al espíritu. Y lo que pasa es que quieren o sea, este tipo de ciencia que hemos tenido Ujú. constantemente se ha basado en lo que veo, en lo que puedo medir. Entonces, si lo mido, lo puedo pesar, puedo decir esto es cierto, esto no es cierto. Y eso no funciona más, eso es de un viejo paradigma. Eso era de un investigador que estaba alejado, imparcial, no podía tener sentimientos mirando concretamente un ensayo. Claro. Eso hizo que pierda de vista que primero, como hace cualquier agricultor metido en su establecimiento, debe primero sentir, pensar Contame, y actuar. ok, contanos una cosa, quiero ir para atrás. Hablaste de un proyecto de ley de agroecología, de alcance nacional, ¿no? De fomento, sí. De fomento a la agroecología. ¿Puedes contar algunos detalles? Y digo, ¿quién lo podría motorizar, digo, para que se vuelva una normativa concreta? No, está, ya te digo, a partir de lo que se hizo en provincia de Buenos Aires, a partir también revisando como ser Uruguay tiene una ley nacional de fomento a la Ujú. agroecología, y creemos que es necesario que haya está la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, bien, una ley para todo ese sector tan importante que es la que hoy nos está abasteciendo de alimentos, ¿no? Claro. Entonces, entender que aparte de la agricultura familiar, el agro debiera ir en este camino de dejar las drogas, de desintoxicación, quizás el hacer una ley que fomente, que acompañe a los que quieran hacer este camino, sería muy interesante, ¿no? Así que estamos trabajando, está en observación y veremos, y después luego lo van a conducir senadores y diputados que están interesados en que los técnicos armemos una ley para fomentar y para que crezca la agroecología en el país, ¿no? ¿Quién está con vos como asesor? ¿Quiénes te están acompañando en estos procesos, digo, de desarrollo, por ejemplo, de este eventual marco? ¿Quién es más o menos tu mesa chica, digamos, con los que discutís estos temas? Bueno, nosotros estamos compartiendo con algunos integrantes del RENAMA, con algunos también biólogos que ha puesto el MINSI de Ciencia y Tecnología, también con algunos de Agricultura Familiar, gente que tiene experiencia, y se están sumando, como ser, participa Damián Marino, participa, lo vamos consultando el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, Santiago Sarandón,
gente de Renama como Marcelo Schwer, gente del INTA como Martín Zamora, Lucas Garibaldi del CONICET, y bueno, distintos actores, hay también algunos antropólogos, que por ahora estamos haciendo núcleos, trabajando y poniendo ideas para después analizarlas y darle una forma y luego tratar de que el Poder Legislativo lo pueda llevar a cabo, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con Renama? Digo, cuando vos asumas la dirección de manera oficial, ¿vas a seguir ligado? Digo, Renama va a ser parte de esa articulación, supongo que se va a usar esa experiencia también para hacer una expansión territorial ya del conocimiento. Digo, ¿Renama va a ser un brazo quizás de la dirección de agroecología? Sí, ¿Brazo político? sería muy lindo Renama. Nosotros nos focalizamos en cada territorio, ahí hemos tratado de sumar productores, de sumar profesionales y cuando se abren nuevos lugares nos resulta dificultoso acceder a profesionales para que acompañen esos procesos. Hoy Claro. desde una dirección nacional podemos fomentar eso. Y también venimos hablando con el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, en la primera provincia, que estamos trabajando muy de cerca, y nuestra experiencia en Renama, la mayoría de los municipios, a ver, hay 6 en Córdoba, hay otros 5 o 6 en Santa Fe, bueno, pero Buenos Aires tiene como 12, entonces el conocimiento del terreno hace que creo que va a haber una articulación entre nación con la provincia y provincia con Renama, que Renama representa a los municipios y representa a la gente. Me parece que lo más importante es que podamos construir productores en el territorio que puedan ir progresando y mejorando en sus producciones. Y esto que esté asociado con un municipio que también empieza a acompañar a esos productores, a fomentar producciones locales. Sería muy interesante que en esta ley de fomento también de la provincia se pueda favorecer a los municipios que empiecen a generar proyectos de alimentos. ¿Por qué los pueblos hoy no pueden tener leche disponible ahí cerca? Que todo tiene que pasar por las grandes empresas, que no tengan pollos cerca, huevos, o sea, estamos también trabajando las otras subsecretarías con SENASA para no perder inocuidad, pero sí para flexibilizar la forma de producir. Me parece que cada territorio, cada comunidad debe favorecer que haya más quintas para que se generen verduras, para que se generen frutas, para que se generen, como decía, leche, huevos, cerdos, pollo, carne. Está bien claro que cada comunidad, cuanto más alimentos pueda hacer, hoy justo se cumple un año de la inauguración de la granja integrada agroecológica de Guaminí, ¿no? Así que un saludo para toda la gente de Guaminí, que hace mucho vienen haciendo harina agroecológica, hoy ponían la cantidad de docenas de huevos que han salido para el hospital, para las instituciones, y bueno, y la idea sería pollos y también montones de verduras, y en eso se beneficia toda esa comunidad, ¿no? Y a su vez eso irradió para que otros municipios o otros grupos de productores, hoy en la zona hay 10 molinos de harina integral agroecológica, ¿no? Y con otros municipios como Chabás llegaron a hacer harina triple cero, cuatro ceros, generar, como ha hecho Santa Fe, fábricas de biopreparados para acompañar ante alguna circunstancia con productos biológicos o productos enseñándole a los productores para que los hagan, ¿no? Ahora, que no nos vengan a correr que todos los productos que aplica un productor tienen que estar certificados por SENASA, porque si uno está haciendo un caldo en su campo con una cola de caballo para matar los hongos, no, que no le pidan al productor que eso hay que aprobarlo por SENASA, porque me parece que esto que es la agroecología, que es hacer que los productores puedan hacer sus propios insumos y que no dependan de sacar plata para comprar y en especial para pagar cosas en dólares, ¿no? Bueno, todo eso hay que tratar de fomentarlo y acompañarlo. Ahora, es increíble que eso no haya sido una política de Estado hasta ahora, ¿no es cierto? Digo,
porque todo lo que vos contás son todos méritos que se han hecho por intención propia, tanto de los grupos agroecológicos como de algunos municipios. Digo, no como una política de Estado nacional, y de repente también suena bastante fuerte que no sea una política directa del Ministerio de Agricultura y que de repente, bueno, por suerte te incorpores vos y eso se pueda llevar a cabo de alguna manera, ¿no? Digo, debería darse por hecho todo esto. Y bueno, no es fácil. No es fácil porque se fue en un sentido, también con mucha confianza. La gente confía que lo que compra en un supermercado es todo alimento, y no, son comestibles, se pueden comer, no te caes muerto en el acto, pero traen problemas crónicos, ¿no? Y se fue confiando. Mira, el otro día acá salgo y pido un dulce de leche y no tenía ni la palabra dulce de leche. Y si mirabas, era texturizante, saborizante, espesante, leche. Sí tenía, dice que tenía leche, tenía un poquito de azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa y un montón de cosas que indescifrables. Compramos un dulce de leche de naturaleza viva, acá en Córdoba, y naturaleza viva está en el norte de Santa Fe, y hoy me llamaba la atención, miraba y dice, leche, azúcar orgánica y bicarbonato. Nada más. Mirá qué Claro, simple, ¿no? Eso es necesidad dulce de básica. leche, ¿no? Claro. Y, y qué sé yo, de alguna manera no sé cómo, no va a ser fácil volver atrás para que anda a un supermercado a ver si encontrás una hamburguesa que no tenga soja. Mm. Es complicadísimo. La leche para los chicos o tienen aceite de canola, que hasta tiene un antinutriente, porque cada vez que le ponen un gen a un maíz, que le ponen un gen, ni a hablar que se lo querían poner al trigo, ojalá que no pase, cada vez que hacen una transgenia, vos pones un gen, pero cambia todo, porque se hace toda una combinatoria. ¿Y qué ha pasado? Como ser, el algodón transgénico perdió calidad en la fibra. La soja generó sustancias antinutrientes que se la daban a los chanchos y los chanchos adelgazaban. En el maíz ganó algunas proteínas, perdió otras, y entonces no sabes esas otras que no están en consonancia con nuestra evolución, hacen que nos pasen estas cosas que de pronto, aparentemente, alguien se tomó una sopa con un murciélago y eso fue tan terrible que desde un lugar que ni conocíamos en China se fue para todo el mundo, generó una pandemia. Qué loco, ¿no? Bueno, nos habla de que todo esto es toda una casa, ¿no? Como bien dice en la encíclica el Papa, y que tocar una cosa, eso que siempre escuchábamos, el aleteo de la mariposa, ¿no? Tocar una cosa en un lugar remoto se transformó en la peor pandemia y con una crisis económica terrible, casi que los dos fenómenos se den juntos, casi nunca visto. Ahora, el ébola, la gripe aviar, la del porcino hace poco con los cerdos chinos, cada vez son más frecuentes. ¿Y qué vamos a hacer? Seguimos comiendo animales confinados, tristes, mal alimentados, porque lo único que se hace es pesarlos. Ahora, si a un animal le tenés que dar antibiótico, no tiene salud. Sí. Sí, no, te quería preguntar porque digo, me hiciste acordar una vez que charlamos que me comentabas, me decías que la producción, justamente, hablando de los alimentos, venía con mucho menos nutrientes. Me hablaste, me acuerdo, de cómo se había acotado la cantidad de fertilizantes o de minerales que se aplicaban y demás. Quería consultarte justamente eso, cómo es hoy por hoy, por qué lo que comemos es menos alimento, justamente, lo que viene de la tierra, y al mismo tiempo, en paralelo, si podés contar, podés erradicar esta idea que muchas veces se acomoda, se postula en los medios, de que los alimentos agroecológicos son más caros. Bien. Sí, cuando uno lo único que está mirando es el rendimiento, busca, selecciona la planta que más rinde. Y eso es lo que está seleccionando. Y es más, si le aparece una enfermedad, le ponen un fungicida. Si creen que hay una deficiencia, le ponen fertilizante. Porque siempre están mirando el rendimiento. Ahora, nadie presta atención si tiene sabor, si tiene color, si tiene aroma. Todo eso se ha ido perdiendo.
Hoy comía un tomate y digo, la verdad que no se puede comer esto. Casi pensábamos de nuevo en devolverlo como el dulce de leche, decirle, mire, no lo quiero, el dulce de leche lo devolvimos, porque Ah, lo dijimos, mismo. mire, ni entró en el código alimentario para que diga la palabra dulce de leche, ¿viste? Y Y bueno, con el tomate también. Entonces, ¿por qué? Porque se privilegió ponerle un gen para que sea larga vida, para que mantenga firme, para que no se ablande, porque si no hay que tirarlo, no se puede vender si está blando, pero eso fue en detrimento del olor, del sabor, y cuando le hacemos análisis, tiene menos calcio, tiene menos azufre, tiene todos los minerales mucho menos y sustancias muy importantes, muy disminuidas. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a tener la mirada en el rendimiento. ¿Cuánto rinde? Y eso es lo que importa. Y eso es cantidad, eso es pensar en llenar la panza. Y el alimento es otra cosa. Con respecto al costo, bueno, hay veces que el costo puede ser mayor. Si de pronto me parece un cultivo de papa que como lo hacen con tanto herbicida, con tanto riego, que lo hacen de una forma que no queda otra que, o sea, hoy un cultivo de papa tiene 25 aplicaciones, 25, porque lo hacen a un extremo para obtener un rendimiento altísimo. Un productor que lo quiera hacer en forma agroecológica, capaz que va a bajar un poco el rendimiento, va a bajar muchísimo los costos, y bueno, quizás ahí hay que ver cómo da la ecuación, si con ese precio que está logrando en el mercado, cómo le cierra. Nosotros en los cultivos, tanto en trigo, en cebada, en avena, en maíz, en soja, nos queda más plata en forma agroecológica que en la forma que se viene haciendo. Tenemos muchos números de eso. Y en otros lugares donde se está trabajando la agroecología, como acá me ha tocado participar y la Feria Agroecológica de Córdoba ha adherido a Renama, ellos buscan un precio, me parece como muchos agroecológicos, un precio justo. Nosotros siempre hemos pensado en eso, es decir, cuánto cuesta producir esto y qué rentabilidad tengo que tener para tener un sueldo, para tener, no maximizar la renta, que todos podamos vivir y esto sea un producto de acceso para todos. Por lo tanto, y ahora hay grandes beneficios porque si el producto se generó y se vende acá cerquita, no tiene fletes, un flete que ahora es claro, muy caro. Entonces eso hace que estos mercados de cercanía hoy están generando productos hasta más baratos y de mejor calidad que los que nos está ofreciendo las cadenas, las grandes cadenas, ¿no? Hoy, si nosotros pudiéramos vender la leche en los pueblos, valdría la mitad. Es más, estamos pensando, y lo hemos visto en otros lugares, Suiza. Yo el otro día le pasaba a una de las subsecretarias, y ya se está pidiendo algún presupuesto, un video donde una amiga va en los tambos ahí conviven, en la ruralidad, esa ruralidad tan linda que tendríamos que recrear. Afuera del tambo hay un dispenser con leche enfriada y va con su jarrita, pone una moneda y saca el litro de leche y se lo lleva a su casa y lo hierve y se acabó la historia como hacían antes. ¿Por qué? Si vos te podés comprar la carne, nadie va a pensar que te la va a comer cruda la carne, la va a cocinar. ¿Y por qué no claro. pasa eso con la leche? Entonces no, hacen que los tamberos tengan que incorporar una sala de elaboración, una pasteurizadora, una ensachetadora, más plástico. Hay trabajos hoy y de instituciones importantes que no los sacan, pero los conozco, que están apareciendo bifenilos, moléculas de plástico hasta en los cordones umbilicales de los chicos. Claro. Estamos totalmente invadidos por el plástico. Entonces hay que pensar en ese tambo que puede estar controlado muy bien bromatológicamente, que tiene una leche para los vecinos de la mejor calidad, porque tiene un animal no estresado, en una botellita de vidrio, limpita, que la puede llevar a su casa y le va a costar la mitad. Bueno, eso parece que hemos tenido una erosión cultural que no puede ser visto, que necesitamos. En los 90 cada pueblito tenía un matadero. Entonces, es más, veías el animal, nos han contado historias, la otra vez esto lo charlábamos en Adelia María, en Córdoba. Uno de los productores decía, mi papá le decía, che, cuando vaya a vender ese animal avísame quién te lo compra, si voy a la carnicería a comprártelo. Hoy Porque tiene que seguía ir hasta Río Cuarto a hacer una 80, 90. trazabilidad. ¿Qué? Trazabilidad. Seguía, seguía trazabilidad en el novillo. Hoy en Adelia María tienen que ir hasta Río Cuarto, llevar el animal, matarlo y volver a Adelia María para comer la carne. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó?
¿Por qué no? Eran lugares para dar trabajo también. ¿Qué pasa si, bueno, en algunos lugares a partir de, están trabajando para volver a tener gallinas en las casas? Ahí Merlo todavía me avisaba que estaban cambiando y haciendo, no sé cómo es que se llaman, producciones de patio, para volver a tener gallina. Antes yo me crié con que los restos orgánicos los poníamos en un tachito y todos los días se los llevábamos a la gallina. Iba después, te juntaba unos huevitos, hoy vale 12, 15 pesos un huevo. Sí, sí, sí. No, es una Y nos locura. hicieron creer que la zoonosis y todo eso, que el gallo que cantaba, no era viable con la urbanidad. Ahora, hay algo interesante que te quería consultar justamente, es la cuestión de las certificaciones, que siempre es un tema ríspido, digamos, si certificás o no orgánico, si lo agroecológico necesariamente es seguro. A veces pasa que determinados consumidores se hacen esa pregunta de, bueno, ¿cómo estoy yo seguro de que un producto agroecológico no tiene determinada carga de plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante. Hay lugares, o sea, nosotros acá en Argentina tenemos un tipo de certificación del orgánico que se llama certificación de terceras partes. Quiere Ujú. decir que Argentina, cuando sacó esa ley, le dio a empresas privadas que hagan de certificadoras. Entonces, el productor que quiere certificar orgánico tiene que contratar a esa empresa para que le haga la certificación. Eso fue importante para la exportación porque las certificadoras esas tienen un aval a nivel internacional. Entonces, para exportar ese certificado muchas veces acerca a que se puedan vender en esos mercados. Ahora, el planteo Ujú. es, cuando estos productos se quieren vender acá internamente, ¿es necesario que haya una certificación de terceros, de empresas privadas, que tiene un costo todo eso? Porque es venir desde Buenos Aires, un técnico, certificar y todo eso. Entonces se están adoptando otras formas, un sistema de certificación participativa. En muchos lugares se hace una comisión que puede estar integrada por gente del municipio, puede estar integrada por algún organismo como el INTA, el SENASA, y los mismos productores y algunos consumidores, y se plantea cómo van a producir y de alguna manera se van acompañando a los productores para que vayan haciendo ese proceso. Y en realidad eso es muy interesante porque es una certificación basada en la confianza, ¿no? Pero no quiere decir que porque haya confianza puede hacer cualquier cosa. Está basada en la confianza y la transparencia. Quiere decir que hay un compromiso de partes de hacerlo de determinada manera consensuada. Y muchas veces los productores se visitan con los consumidores, se charla y hasta, es más, incluyen una mejora continua. Hay veces que se hacen categorías, como ser huevos de campo, huevo en otra categoría en transición y huevos agroecológicos. Bueno, porque hay muchas veces que hay alguien que hace huevos, tiene gallinas, que las saca a pastorear, no están en jaula, pero no consigue maíz para que sea totalmente agroecológico. Entonces está en un pollo campero, en un huevo campero, pero no en un huevo agroecológico. Cuando se logra que otro productor, y aparte se van generando alianzas de la necesidad del alimento balanceado, sin transgénicos, sin agroquímicos, cuando logran esos productos que se generan esa sinergia, ese productor termina siendo, que es lo que más quiere, un huevo agroecológico, un pollo agroecológico. Y bueno, y ahí está, que uno puede certificar una cantidad de productos que es bastante engorroso, o lo mejor que nos puede pasar es certificar un productor, que es un productor, como pasa con Naturaleza Viva, con varios, que uno sabe, conoce cómo producen esos productores, ¿no? Y que a lo mejor puede haber algo de agroquímicos, si le vino de un vecino, eso nadie puede, ni lo orgánico puede garantizar de que no le venga de algún vecino. Lo que sí Ajá. estamos seguros y garantizamos es de que nosotros, con la forma de producir, no necesitamos poner ninguna sustancia tóxica. Eso es lo que se O sea, trata de garantizar, ¿no? Un procedimiento, una forma que tenga en cuenta el bienestar animal, que tenga en cuenta la salud de los suelos,
que tenga en cuenta también a los trabajadores con sueldos dignos y que no haya aprovechamiento también de la gente, ¿no? Entonces todo esto es tratar de decir, che, aparte, vos la gente que tenés acá trabajando, ¿qué cobran, qué no cobran? ¿Esto tiene que ver con la dignidad o es un abuso? En ese caso, se trata de pensar que todos son factores a que hay que mejorar. Y si hay personas de por medio, con mayor razón, ¿no? Claro.